Hola, les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast El Cuento de Roma, episodio 40, Saturnalia y Navidad. Desde que humanos abandonaron las tierras cálidas de África, entre 200.000 años y 50.000 años, uno de sus mayores enemigos fue el invierno. En invierno, comida desaparece. El frío viene acompañado por enfermedades y muerte. Los días se hacen más cortos. Animales perecen y la gran mayoría de los árboles pierden el color de la vida. Desde antes de que los humanos comenzaron a festejar el punto medio de esa estación de angustia y escasez, es decir, el solsticio de invierno, civilizaciones siempre trataron de crear celebraciones alrededor de ese día y esa noche, la noche más larga del año. Y es así como hoy vamos a hablar un poco de dos de las festividades que se sitúan alrededor de ese solsticio de invierno: Saturnalia y Navidad. Primero, una breve descripción de Saturnalia que fue celebrada en Roma antigua. Saturnalia fue una antigua fiesta romana en honor del dios Saturno, celebrada el 17 de diciembre del calendario juliano y posteriormente expandida con festividades hasta el 23 de diciembre. El día de fiesta fue celebrado con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, seguido por un banquete público y luego seguido por una tradición de dar regalos. En general, la fiesta continuaba por varios días y una atmósfera del carnaval que invertía las normas sociales romanas era una de las partes más interesantes de las fiestas. Esclavos y amos de esclavos podían invertir sus roles por esos días y era costumbre que dichos amos servían comida a sus esclavos durante las festividades. La libertad de actuar fuera de normas establecidas era otro de los temas predominantes de Saturnalia, ya que juegos de azar eran permitidos y especialmente los juegos de dados, que normalmente estaban prohibidos en Roma antigua. El tercer día de festividades, el 19 de diciembre, un sacrificio era ofrecido a la diosa Ops, la esposa de Saturno, diosa de la fertilidad de la tierra. El nombre OPS, Ops, nos trae la palabra opulencia, que proviene directamente de ese nombre. Pequeños regalos eran la costumbre y todo el mundo daba regalos de pequeñas estatuillas de barro a todo el mundo. El valor monetario de esas estatuas no era grande, de hecho eran extremadamente baratas, pero el valor simbólico era grande. No darle un regalo a alguien, aun si fuera por olvido, se veía como algo de un significado más allá de un simple olvido. Romanos preparaban esas estatuas de cerámica mucho antes de que las festividades comenzaran, y en casa de algunos romanos miles de esas estatuillas, llamadas sigilaras en latín, eran preparadas para ser regaladas entre los primeros 3 días de Saturnalia. Bien, veamos todo esto ahora con un poco más de detalle. Entonces, el día 17 de diciembre, temprano por la mañana, la gente de Roma se reunía frente al templo de Saturno. Allí, un sacerdote haría un sacrificio a Saturno, generalmente un cerdo, frente a una estatua gigantesca que estaba fuera del templo. Esa estatua era obviamente Saturno mismo, reclinado en la típica posición en la que los romanos comían en ese entonces y, según escritores de la época, la estatua misma estaba rellena de aceite de oliva que salía de un orificio en uno de los pies de Saturno. Se cree que ese aceite de oliva era dado a la gente después libre de cargo. Después de eso, un grupo de unos 10 senadores entraban al templo y salían con otra estatua igual sobre sus hombros, por supuesto mucho más pequeña. Ese Saturno era entonces llevado por las calles de la ciudad hasta un lugar donde se celebraba un banquete al cual todo el mundo estaba invitado. Y digo todo el mundo: esclavos, libertos, senadores, mujeres, niños, aristócratas, mendigos. Todo el mundo compartía las mismas mesas y bancos de madera en un típico despliegue de vamos a tirar las normas sociales de Roma por la ventana por unos días. De hecho, nadie llevaba sus ropas habituales durante esas festividades y los senadores se deshacían de sus típicas togas con bordes de color púrpura y en lugar de ello se vestían como gente común. También todo el mundo llevaba unos gorros de cuero llamados pileos que generalmente solo eran llevados por romanos libertos, es decir, aquellos que sabían ser esclavos antes.
Esos pileos eran uno de los símbolos de Saturnalia, así como hoy en día el gorro de Papá Noel es uno de los símbolos de Navidad. La cubierta que diseñé para este episodio del podcast tiene la gorra de Papá Noel y la pilea también. Como podemos ver, la orden de las 3 capas sociales de Roma no estaba exactamente invertido. Ciudadanos, libertos, esclavos, seguían siendo eso mismo, pero por unos días se les permitía a las 3 capas estar a, la misma altura. Por ende, el hecho de poner a esas 3 capas sociales a la misma altura era una manera de invertir las reglas del sistema social en sí. Bueno, después de ese banquete gratis, donde el vino fluía en abundancia y por supuesto era libre de cargo, la gente empezaba a caminar por las calles de Roma. A los que se preguntan quién pagaba por todo esto, la respuesta es que la responsabilidad de organizar el banquete y todo eso caía sobre los hombros de los ediles y los sacerdotes del templo de Saturno, pero el dinero provenía de los cofres de la ciudad. Lo mismo sucedía con la organización de los juegos de gladiadores después del día 20 de diciembre. En cuanto a las estatuillas de barro, las sigilaras y todos los demás regalos, cada familia tenía la responsabilidad de costear sus propios regalos. Y algunas familias más prominentes de Roma sabían tener hasta 4,000 sigilaras acumuladas ya con un mes de anticipación. Bueno, volviendo a los romanos andando por las calles y haciendo ruido y gritando «Io Saturnalia» por todos lados. Las calles de Roma generalmente eran oscuras y bastante peligrosas de noche después de la puesta del sol, porque Roma jamás utilizó un sistema de iluminación costeado por la ciudad misma. Pero durante esas fiestas, velas enormes y antorchas de aceite se ponían en todas las mayores calles de Roma a intervalos de 20 metros cada una, y eso era algo que hasta los romanos que odiaban el festejo en sí siempre iban a disfrutar durante 1 o 2 noches. Todo el mundo podía caminar de noche por las calles de Roma y los romanos lo hacían con tanto entusiasmo que en Roma surgieron dichos tales como «más contento que Saturno» o «¿por qué tanta felicidad? ¿Es Saturnalia?» Y a medida que iban caminando, iban gritando la típica frase «Io Saturnalia» a todo el mundo. Hoy en día existe un debate si esa frase era pronunciada como «io», que sería yo en italiano, o como «yo». Pero de todas maneras, la gente lo usaba con tanta frecuencia que algunos romanos ya estaban podridos de oír eso, sobre todo cuando los romanos ya estaban totalmente borrachos. También tenemos que mencionar las cenas que se celebraban en las casas privadas durante Saturnalia. Como a las 3 de la tarde, los romanos iban a sus residencias a disfrutar de una cena, generalmente cocinada por esclavos, pero servida por los amos de dichos esclavos por razones que ya expliqué. Durante esa cena, cada familia elegía a una de las personas presentes a actuar como el rey de las festividades, que generalmente era un esclavo o un niño. Ese esclavo o ese niño tenía el derecho de darle órdenes a todo el mundo y, manteniendo el espíritu festivo de la ocasión, estaba totalmente prohibido desobedecer esas órdenes, las órdenes del niño o esclavo. En latín, esa persona era llamada Saturnalicius Princeps, que significa el primero durante Saturnalia. En un sentido general, se cree que esas órdenes eran cosas más bien inocentes, tales como canta una canción o toma otro vaso de vino. Es decir, esas, órdenes no incluían cosas que traerían consecuencias graves una vez que Saturnalia pasó. Aunque sí existen reportes que dicen que orgías surgían de esas órdenes dadas en algunos domicilios donde niños no estaban presentes. La otra peculiaridad de esas cenas era que esclavos tenían el derecho de hablarles a sus amos de igual a igual, como si ambos perteneciesen a la misma esfera social, sin un miedo de incurrir en acciones punitivas por hacerlo. Algunos esclavos utilizaban esa ocasión para criticar a sus amos y a veces esos amos sí tomaban esas críticas en serio, pero en toda Roma no existe un solo reporte de consecuencias graves por esa tradición, ya que si un amo romano fuese a castigar a un esclavo por lo que éste le haya dicho durante Saturnalia, ese romano sería castigado por Saturno mismo en el futuro por no haber aceptado las reglas de inversión social durante las fiestas. Y bien sabemos que los romanos eran súper supersticiosos. Ahora hablemos un poco de historia. Históricamente hablando, quiero añadir esto. Saturnalia sufrió una reforma profunda en el año 217 a.C., después de una batalla llamada la Batalla del Lago Trasimeno, cuando los romanos sufrieron una de las derrotas más aplastantes por Cartago durante la Segunda Guerra Púnica.
Hasta ese momento habían celebrado las festividades según la costumbre romana, pero después de una consulta de los libros sibilinos se adoptaron ritos griegos para las festividades, introduciendo sacrificios llevados a cabo de manera griega, el banquete público y los continuos gritos de Io Saturnalia que se volvieron característicos durante esa celebración. Catón el Viejo, que vivió entre los años 234 y 149 a.C., recordó una época antes de que los llamados elementos griegos se hubiesen añadido a Saturnalia, y es gracias a él que sabemos que antes de ese año, o sea, antes del 217 a.C., Saturnalia no era ni tan popular ni tan omnipresente en Roma. Después de eso, sí. En los tiempos del Imperio Romano, Saturnalia era fácilmente la festividad más importante del año entero, y muchos emperadores trataron de limitar esas festividades y reducir los días de Saturnalia. Los juzgados de Roma estaban cerrados por 5 días enteros. Escuelas tampoco abrían sus puertas durante los 3 primeros días. Mercados y foros todo cerrado, y también sabemos que estaba prohibido declarar una guerra durante esos días. Y ahora, Navidad. Por supuesto que no necesito describir Navidad como he descrito Saturnalia, ya que es un evento actual y un evento mundial. Además, como se trata de una festividad perteneciente a una religión actual, este episodio se podría convertir en un barril de pólvora si nos pusiésemos a hablar de cosas como si Navidad proviene de las religiones célticas del norte de Europa, o si Jesús verdaderamente nació en el medio del invierno, o si la Iglesia Católica adoptó el arbolito de Navidad para así más fácilmente atraer a los paganos de Roma y tantos puntos más. Así que no, ni vamos a entrar por esa puerta hasta que no lleguemos a la parte de los primeros cristianos en nuestro podcast, y ahí sí voy a contarlo como una novela donde futuros protagonistas de nuestra saga familiar discutirán acerca de esos temas, pero siempre como una novela para que los oyentes, ustedes, puedan elegir de qué lado quieren estar. Pero lo que sí vamos a hacer ahora es una lista muy breve de las diferencias entre Saturnalia y Navidad. Empecemos ya. 1. Territorio. En el caso de Navidad es casi universal, menos el mundo árabe. China, India, Japón, Tailandia, Indonesia están repletos de arbolitos de Navidad. Y repito, no voy a entrar al tema de si esto es solamente porque trae buen negocio o si la gente verdaderamente sabe qué es lo que están celebrando. Saturnalia, por el otro lado, solo se celebraba dentro del Imperio Romano y ni a 20 kilómetros fuera de las fronteras del imperio, y a veces mucho menos que eso. 2. Línea cronológica. Navidad desde más o menos el siglo IV-V hasta el día de hoy. Saturnalia desde el siglo III a.C. hasta que la Iglesia Romana empezó a incorporar Navidad, y eso fue muy gradual. Obviamente ya sabemos que Navidad es el 25 de diciembre para el protestantismo y la Iglesia Católica, y unos 10 días más tarde para la Iglesia Ortodoxa, principalmente en Rusia, Grecia, Rumanía, Serbia, Georgia, entre otros. Saturnalia, el 17 de diciembre hasta el 23, cuando esa celebridad tuvo mayor fama. Antes y después de eso eran solo unos 3 o 4 días. 4. Símbolos. Navidad. Bueno, el árbol de Navidad, Papá Noel, los renos, regalos para chicos, música tal como Jingle Bells y muchos otros. Navidad es probablemente uno de los eventos que más símbolos ofrece. Saturnalia, la gorra de cuero llamada pileo, regalos para todo el mundo, gritos de Io Saturnalia, la figura del dios Saturno y su esposa Ops, la mezcla de roles entre esclavos y personas libres, y por supuesto mucha bebida. Muy bien, como ven, este episodio ha sido muy breve, muy conciso y carece de nuestros otros segmentos tales como nuestra palabra de la semana o partes de nuestra pequeña saga familiar. El episodio que viene finalizamos con la Segunda Guerra Samnita y entramos ya casi a la Tercera Guerra Samnita. Pero por supuesto, cuando los romanos terminaron con la Segunda Guerra Samnita, ellos no se imaginaban que tendrían otra guerra más con esos mismos enemigos.
De hecho, nadie en Roma llamaba a esa guerra la Segunda Guerra Samnita, tal como nosotros no llamábamos a nuestra Primera Guerra Mundial, la del 1914 al 1918 como tal. En vez de eso, nosotros la llamábamos la Gran Guerra. Y aquí pasó algo similar. Después de la Segunda Guerra Samnita, los romanos terminaron con 22 años de su tal llamada Gran Guerra. Ellos decían, por fin, la Gran Guerra llegó a un fin. Y es por eso que nuestro episodio 41 se llama Episodio 41, el fin de la Gran Guerra. Gracias por escuchar y hasta el episodio que viene.